En A Media Sesión, la tertulia económica. En la que contamos con la ayuda y el testimonio de Iván Campuzano, economista. Iván, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Y también de Luis Garbía, profesor de ICADE Business School. Luis, un placer tenerte con nosotros, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros, Rafa. Tenemos esta mañana, esta jornada, este lunes, la primera reunión del Eurogrupo en 2021. Es telemática, como casi todo últimamente, pero importante. Nadia Calviño tiene allí un papel que hacer. Tiene que explicar las reformas del plan de recuperación en el que estamos inmersos como consecuencia de todo lo que vamos a recibir después, ¿no? Es la justificación, es el requisito, Iván. Tendrá que hacerlo bien, ¿no? Sin duda tendrá que hacerlo bien, porque al final nosotros somos los que recibimos dinero, mientras que muchos de los países del norte son los que lo dan. Eso no hemos de olvidarlo. Por lo tanto, pues ellos, para poder justificar frente a su electorado, frente a su ciudadanía, que les están prestando dinero no solamente a España, sino en general a los países del sur, que somos los más afectados por esta crisis del coronavirus, yo, por lo menos a mí, si fuera un político alemán, me gustaría que me justificasen bien a dónde va a ir mi dinero. Yo creo que es justo, en este caso, justo y necesario. Pero claro está, con lo que estamos viendo últimamente de cara a la gestión de los fondos, no solamente de ahora mismo de las ayudas europeas y hacia dónde van a ir, sino de cara también, por ejemplo, a lo que se está haciendo con la gestión de esta crisis de la nevada que hemos tenido con Filomena, pues da a entender que todavía hay muchos problemas a nivel administrativo con las comunidades y el gobierno y va a ser difícil la implementación de estos fondos. El caso, Luis, es que para Nadia Calviño es un papelón, pero quizá es la más cualificada, ¿no?, del Ejecutivo para precisamente dar la mejor imagen posible. Sin duda, sin duda. Y esto puede tener también que ver con que el tuerto entre ciegos es el rey. Quien paga manda. Y llevamos muchos meses ya de tertulia de que las reformas son necesarias, de que son importantes, de que los problemas que tenemos en España son estructurales y no podemos seguir con la huida hacia adelante en la que nos encontramos. Y evidentemente, como no podía ser de otra manera, pues Europa lo que nos está diciendo es, si queréis que os demos dinero es para empezar a hacer las cosas de manera diferente. Y aquí es importante mencionar dos temas. Yo veo claro, la reforma tiene que empezar, seguir y acabar con la reforma de la administración electrónica. Si no ponemos las vías del tren sobre las cuales van a ir el resto de iniciativas, o sea, si no tenemos una administración electrónica y eficiente adaptada al siglo XXI, pues seguiremos teniendo los problemas que tenemos todavía, casi un año después con los ERTES, el poco alto grado de eficacia del ingreso mínimo vital. O sea, por un lado, la reforma de la administración electrónica. Y luego, por otro lado, me estoy acordando mucho estos días de don José Barea Teijeiro, el que fue secretario de Estado. Los más mayores lo conocerán, claro. Gente joven todavía no, pero hablar de José Barea es hablar de recortes. De una manera con mucha... es un eufemismo, pero vienen recortes por delante. ¿Por qué? Porque no podemos seguir. ¿Tú crees? Porque Nacho Álvarez, el secretario de Estado de Derechos Sociales, el número 2 de Pablo Iglesias, ha dicho que desde luego que este gobierno no piensa abordar ningún recorte. No hay pan para tanta comida. O sea, tenemos cerca de el gasto público este año han sido 580.000 euros, cuando la recaudación ha estado por debajo de los 450.000 millones de euros. Más de 100.000 millones de euros de déficit. Es que no hay cintura para todo lo que hay que pagar, que pueden decir misa en latín, Rafa, pero es que no hay dinero para pagar tanto gasto. Y además lo hemos hablado muchísimo durante las tertulias, Rafa, está la situación de la seguridad social, con la pirámide demográfica que nos está ahogando, nos está asfixiando. Tenemos nuestro esquema de funcionarios basado en un tipo de administración del siglo XVIII o XIX. No podemos seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo, y por un lado hay que modernizar la administración, pero en cuanto tengamos la administración trabajando al nivel del siglo XXI, automáticamente después tenemos que empezar a medir, controlar y evaluar todas las políticas.
porque al final, después de medir, controlar y evaluar, veremos que tenemos muchas más ineficiencias de las que esperábamos a priori. Claro. Iván, esas palabras de Álvarez, esa forma de retratarse de la parte de Podemos del gobierno, nos demuestra que va a ser muy complicado, que esas 2 veces al año que vamos a tener que ir a examinarnos ante Bruselas para que nos sigan soltando el dinero, que es lo que nos interesa, van a ser muy complejas. Van a ser complejas y sobre todo difíciles de llevar a cabo, porque al final, ayer hubo una entrevista al vicepresidente del gobierno, que al final no deja de ser el líder de Podemos, y y en palabras textuales suyas, sabe perfectamente con quién está y no se fía de nadie. Entonces, cuando hay una desconfianza interna del gobierno, cuando hay varias voces y existe una crítica interna y externa, que al final pues, la acabamos viendo todos feroz, pues da poco lugar a acuerdos y consensos. Ahora bien, como bien decía Rafa, vamos a tener que ver posibles reformas y reformas de recortes, ¿no? Ya lo veíamos con una propuesta que mandó a Bruselas, ¿no? Escrivá, donde pues bajaría un 5,5% las nuevas pensiones, y al final pues eso en mi idioma se llama recortes. Sí, sí. Y por mucho que les duela decirlo, al final Europa lo que quiere son reformas estructurales que no solamente vengan dados porque se recupere la economía por el tema de que el coronavirus se reduzca, porque haya más vacunación y volvamos a ser un país de sol y playa. Eso es lo que tenemos que solucionar. Al final también lo decía Einstein, es de estúpidos intentar lograr diferentes resultados con las mismas medidas. Entonces, vamos a tener que empezar a tener algo totalmente distinto, a apostar, como bien dice Luis, por la administración electrónica. Pero ahora bien, hay un fallo en ese sistema. Hemos visto como Pedro Sánchez, a lo largo de las semanas pasadas, ha hecho una evaluación de sus compromisos con el gobierno, que parece que ha sido el mejor presidente de la democracia, y luego cuando rascas un poco respecto a la evaluación, pues la verdad es que se queda contento con simples reuniones y propuestas, ¿no? Entonces, no solamente es modernizar la administración, sino ser claro con los criterios que se ponen, porque al final, pues si planteamos siempre políticas de mínimos, pues obviamente todo se cumplirá. Luis, estamos viendo cómo siguen, a pesar de que todos sabemos lo imprescindibles que son ahora mismo, las negociaciones para prorrogar los ERTEs hasta final de mayo. Entran en su semana clave. Pero todo eso coincide con una controversia, ya la hemos hablado alguna vez, entre las posturas de las partes y con el presidente del gobierno actuando por su cuenta, ¿no? Acelerando, dicen, la reforma para primar el convenio sectorial sobre el de empresa. Al final parece que todo el mundo juega con las cartas marcadas, ¿no? Sí, yo he de reconocerte que para ver la situación entre el convenio de empresa, el sectorial, he tenido que consultarlo. Luego también está el Estatuto de los Trabajadores. O sea, al final yo me siento hablando de todo esto cuando me toca explicar en clase la letra de cambio o el cheque. En principio el convenio sectorial, si prevalece el convenio sectorial, pues el sector, el grupo de empresas que forman el sector tendrá más igualdad. Se estarán impidiendo los acuerdos privados y se potenciarán los sindicatos. Pero es que realmente estamos discutiendo sobre cuántos caballos tienen que tirar del carro, qué hacemos con las heces de los caballos cuando vamos andando por la calle, cuando realmente la economía lo que está demandando es otra manera de funcionar y de trabajar. Que se siguen usando cheques, se sigue usando letra de cambio, pero la mayor parte de las finanzas suceden en Internet y son digitales. O sea, la lucha obrera, todo mi apoyo a la lucha obrera, pero ¿de qué obreros estamos hablando? Si ahora trabajan los ordenadores. Tenemos que hacérnoslo ver con mucha seriedad. Probablemente después de esto que estoy diciendo, en la primera intervención me haya echado encima a los funcionarios, en la segunda intervención a todos los sindicatos, pero por favor, no tengo nada en contra de ellos. Lo que pasa es que no podemos seguir en el siglo XIX, o sea, no podemos seguir, o sea, al final, ¿de qué estamos hablando? Muy resumido, mi visión en relación con el convenio sectorial y el convenio de empresa. Pues si el convenio sectorial, va a haber menos discusión, se va a perder menos tiempo negociando. Pues si perdemos menos tiempo, con lo que sea, mejor,
cuanto menos tiempo perdamos discutiendo, mejor, porque lo que tenemos que hacer es centrarnos en las reformas, y no lo digo yo ya, lo dice Europa. Pero, Iván, esto puede ser ventajoso por un lado, lo que dice Luis, menos tiempo negociando, pero por otro, menos flexibilidad para cada empresa y menos libertad, ¿no? También para cada negocio. Bueno, en este caso lo que tenemos que tener claro, y como bien dice Luis, es que hay que buscar soluciones, porque el acuerdo sobre los ERTES es algo existente y patente, no solamente porque al final es algo necesario en la situación actual, en la cual pues estamos viendo que esta tercera ola puede ser igual de compleja que la primera ola del coronavirus, sino porque ya el año pasado, por el mes de agosto, nos daban, a través del Fondo Sure, se nos asignaban 21.300 millones de euros para pagar los ERTE. Es decir, que es que no solamente porque sea necesario, sino porque es que tenemos, y Europa nos ha dado un dinero precisamente para mantener la situación. Es más, hace unos pocos meses, ya a finales de noviembre, se nos dan otros 4.000 millones de euros adicionales para pagar el tema de los ERTE. Por lo tanto, es un dinero que está ahí, que está precisamente asignado para poder ayudar a los trabajadores y para poder mantener la situación hasta que, por lo menos, el coronavirus en cierta medida remita. O sea, ¿a quién se le ocurriría ahora mismo, Rafa, retirar los ERTES cuando estamos viendo que hay peleas entre comunidades autónomas para poder ver cuándo, y con el gobierno, para ver cuándo se alarga o se acorta el toque de queda? Es decir, sería entrar en un absurdo innecesario. Sí. Entonces, lo que tenemos que ver es no solamente preocuparnos del dinero de los ERTES y que se paguen en tiempo y forma, porque ahí estamos viendo un problema, como bien dice Luis, a nivel administrativo bastante importante, porque es algo de justicia que la gente, si tiene derecho a un dinero, lo cobre, sino tenemos que ver realmente en la primera parte de la intervención a dónde va a ir el dinero de las ayudas para las reformas estructurales y qué vamos a hacer con él, porque hemos demostrado históricamente que de toda la Unión Europea somos de los peores países a la hora de la gestión de fondos y que de todos los fondos europeos que recibimos durante los últimos 15 años, casi cerca del 50%, según estudios de la AIREF, se han dejado de utilizar, es decir, se han perdido, no se han utilizado para nada. Entonces, cuando la mitad del dinero se deja de utilizar es o porque te sobra y por lo tanto no lo necesitas o porque eres un mal gestor. Y eso es lo que tenemos que hacérnoslo ver en esta oportunidad única. Vamos a salir de este asunto para preguntar alguna cuestión concreta que a mí me está dando que pensar. Luis, la semana pasada rompía con el tabú BBVA anunciando que cobraría por los depósitos de sus clientes en ciertas condiciones. Una vez visto esto, parece que otros se van a animar, que ya se habla en otras entidades de hacer lo mismo. Y yo pensaba y leía a alguien escribir, ¿y pagarán por las hipotecas con tipos negativos? Porque es el caso inverso, ¿no? ¿Qué va a pasar? Yo entiendo que la rentabilidad de un negocio como el bancario con los tipos en cero o en negativo tanto tiempo es muy comprometida, pero no sé si esto tiene sentido, si este recortarnos derechos cada vez más a los clientes es la vía lógica. A ver, en la primera intervención me he buscado la animadversión de funcionarios, luego sindicatos. Te agradezco que ahora me traigas el tema bancario, porque yo creo que es la tercera. O sea, me cuesta mucho pensar en la reforma de las administraciones públicas sin pensar en la reforma necesaria del sistema financiero. Los bancos tal cual los conocemos ahora deberían de haber empezado sus reformas en el año 2000. En el año 2008 tuvieron una advertencia muy seria y siguen cabezones sin haber hecho las reformas que deberían de haber hecho en el año 2000 y en el año 2008. Exactamente lo mismo que las administraciones públicas. O sea, es un negocio, el bancario, totalmente insostenible. Y esto que estamos viendo son unos coletazos pues cada vez con menos sentido. Me preguntabas, con todo el sentido del mundo, si vamos a cobrar por nuestras hipotecas, porque es lo que deberíamos de hacer. Pero cuando me lo has preguntado no me puedo reír porque me caí la semana pasada y me duele una costilla. Pero yo creo que cualquier oyente que nos esté escuchando, evidentemente vas a cobrar de un banco. Tienen una situación totalmente delicada y BBVA ha dado un paso adelante porque probablemente sea el que tiene una mejor gestión tecnológica, el que esté un poquito más preparado para la que viene encima.
Y además no olvidemos que no ha cerrado lo de Sabadell y tiene 9.000 millones de euros de liquidez. Pues probablemente aguante un poquito más había una película por ahí que era la de los inmortales, que se iban cortando unos a otros las Solo cabezas puede quedar hasta que uno. solo... Eso es, pues en este juego lo que ha hecho el BBVA es como lo que hizo don Emilio Botín con la supercuenta. Ha dado un golpe encima de la mesa y dice, y ahora el que pueda que me siga y el que no, pues ahí se quede por el camino y ya le compraré. Es una situación la del sector bancario tremenda, y solo hay una salida, que es la de la reforma estructural del sector. Y además, este año, igual que la reforma de la administración va a venir capitaneada por la identidad digital, la reforma del sector financiero va a venir comandada por el euro digital, que ya se está... El Lagarde lleva 2-3 semanas hablando mucho, en China ya están ensayando el yuan digital, y es que el problema es que o nos ponemos las pilas con el euro digital, o es que de aquí a 2 años vamos a estar pagando todos con yuanes. ¿Cómo lo ves tú, Iván? Bueno, tanto como pagar todo con yuanes, ahí permíteme, Luis, ser un poco más escéptico, pero Luis tiene razón en que hay que reformar la banca, porque seguimos con una banca todavía muy clásica, ¿no? Muy de ir a la oficina, de mucho papeleo, mucho ajetreo. Es cierto que ha mejorado sustancialmente a lo largo de los últimos años, pero también la banca hemos de recordar que es un negocio de largo recorrido, es como un corredor de maratón, y el problema está en que al corredor de maratón, con los tipos de interés negativos, con las tasas de depósito en negativos, con créditos al consumo cada vez más reducidos, porque al final pues la situación económica no ayuda a que la gente quiera hacer un consumo. Es más, el ahorro de las familias ha aumentado en conjunto a lo largo de los últimos 2 años. Y luego, por otro lado, pues tenemos también que la regulación cada vez desde el año 2008 se ha convertido en más y más estricta, para que esto pues tampoco pareciera una verbena. Entonces, al final, ese corredor de fondo le hemos quitado los brazos, le hemos quitado una pierna y le hemos quitado los ojos. Entonces, muy difícilmente, si no cobran por tener cuentas y cobran algo por las hipotecas, pues dime tú dónde puede estar el negocio de un banco, porque entonces no me quedan más alternativas, porque si ellos se dedican si su negocio en términos gruesos es dar dinero o guardarlo, si no pueden ni ganar dinero dándolo ni guardándolo, ¿dónde está el negocio? Entonces, sin duda, reducir costes, pero ahí pueden reducirlo con el tema digital hasta un máximo. No pueden reducirlo más de lo que algunos lo tienen, como puede ser, por ejemplo, el caso de ING, ¿no? Que puede ser el mejor ejemplo de digitalización bancaria a nivel europeo, pero hay unos costes, y si no tienen ningún ingreso por ninguno de los dos lados, pues muy difícilmente va a ser sostenible, salvo que haya fusiones. Luis, se nos va acabando el tiempo, tenemos un par de minutos. Elijo para terminar China, porque el último trimestre ha sido de gran crecimiento, pero es que el balance de 2020 es de una expansión del 2,3%, la única gran potencia que crece en el año del coronavirus. Esto hay que tomárselo de verdad, están inflando las cifras, es muestra de que siguen siendo la fábrica del mundo. ¿Cómo lo leemos? A ver, China lo que ha demostrado con todo esto del coronavirus, acordémonos en marzo, cuando estaban ellos confinados y decíamos, mira, ya China tiene un problema. China lo que ha demostrado es una capacidad de adaptación al nivel del siglo XXI. No he dicho que vayamos a estar dentro de 2 años con el yuan digital. Lo que he dicho es que si no nos ponemos las pilas, vamos a estar con el yuan digital. O sea, no he dicho que el coronavirus de marzo nos vaya a dejar en peor situación que lo que pasó China en el mismo mes. Lo que digo es que si no somos capaces de adaptarnos a un entorno de alta incertidumbre a la misma velocidad a la que se está adaptando China, pues al final llegará un momento que ellos tendrán mejores productos, mejores servicios. No solo va a ser la fábrica del mundo, sino que además nos van a dar servicios de más calidad, y al mismo tiempo van a ser los que controlen el motor de la economía. Pues si no hacemos las reformas, si no sacamos el euro digital, si no nos adaptamos al siglo XXI, que ya llevamos gran parte de la carrera perdida, pues el mundo del futuro, el mundo ya es de China, el presente es de China, y así lo ha demostrado durante el año 2020. Iván, 30 segundos, por favor. Bueno, yo solamente me gustaría que cualquiera que nos esté oyendo mire cómo ha celebrado Wuhan, epicentro del coronavirus, estas Navidades, y cómo lo hemos celebrado en el resto del mundo. Yo creo que hemos visto claramente cómo China al final no deja de ser el motor, hacen las cosas
bien, también de aquella manera, ¿no? Pero las hacen bien en términos generales y al final, pues el futuro parece ser que les va a pertenecer y que Estados Unidos va a dejar de ser la gran potencia. Iván, Luis, muchísimas gracias por vuestras reflexiones. Pasad buena semana, cuidaos y hasta la próxima semana. Un abrazo. Un placer, Rafa. Encantado, Iván. Rafa. Ahora lo que nos toca aquí a media sesión en Radio Intereconomía es dejarles con Pepe Luis Vázquez y con el boletín informativo, con las últimas noticias recogidas en nuestra redacción. No se marchen porque todavía nos queda una hora llena de contenidos a media sesión en Radio Intereconomía. «25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. La nueva época de Radio Intereconomía.